Está la doctora Paola Aguirre, asambleísta departamental en comunicación con nosotros. Doctora, le agradezco mucho por este contacto. Luego de la información que sorprendió a todos en primer lugar, porque los autoprorrogados determinaron seguir en funciones hace 2 años y son los mismos autoprorrogados los que determinan cuándo termina estas funciones. Más allá de que el Tribunal Potosino ya haya cesado las funciones inmediatamente, pero parecería que nosotros hemos vivido en base a lo que ellos querían. Hoy hemos dado un pasito hacia adelante. Querido César, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha a través de su programa. Efectivamente, el día de ayer se puso fin a un capítulo negro e inédito dentro de la justicia boliviana y, por qué no decirlo, dentro de los sistemas judiciales a nivel mundial, dado que Bolivia siempre destaca lamentablemente por marcar nefastos precedentes y en este caso el hecho de que un órgano constituido como es el Tribunal Constitucional Plurinacional y parte del Tribunal Supremo de Justicia, porque no hay que olvidar a 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que también se autoprorrogaron en flagrante violación a la Constitución Política del Estado, decidieron extender su mandato más allá del límite constitucional establecido en nuestra norma suprema, que es el texto constitucional. Creo que más allá de aplaudir el hecho de que esta autoprórroga haya cesado, debemos analizar los problemas estructurales de fondo que permitieron que una situación manifiestamente delictiva y evidente haya subsistido durante casi 2 años, desde el momento en que el mandato de estos magistrados del órgano judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional decidieron extender su mandato. En verdad consideraba o imaginaba el cese de esta prórroga a partir de una intervención policial directa en las oficinas del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque estábamos hablando del ejercicio de delitos flagrantes. Desde el primer fallo posterior al 31 de diciembre del 2023, suscrito por estos 5 magistrados del Tribunal Constitucional y 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, debieron intervenirse a las oficinas del Tribunal Constitucional y ejecutar una aprehensión directa por la comisión de delitos flagrantes. Y cuando me refiero a fallas estructurales del sistema, César, estoy dejando en evidencia el hecho de que se necesita un cambio de mando en el poder político para que el órgano judicial cumpla con sus funciones. Es decir, el órgano judicial va a bailar en son al ritmo que le ponga el poder político, quienes temporalmente ejerzan el poder en la presidencia y vicepresidencia del Estado. Creo que eso es lo que nos debe llamar a la reflexión, porque evidentemente los miembros del Tribunal Constitucional se vieron cercados, y no se vieron cercados por un cambio de funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como mal refiere su fallo. Dese cuenta que el auto constitucional del pasado 24 de noviembre, en virtud del cual los miembros del Tribunal Constitucional autoprorrogados ponen fin a su prórroga, refiere de que el supuesto fáctico, es decir, el motivo por el cual ellos se habían autoprorrogado, que era la inviabilidad de la elección y selección de los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, no se había podido llevar adelante por disfuncionalidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y tomando cuenta de que ya hay nuevos miembros en la Asamblea Legislativa Plurinacional, refieren estos magistrados autoprorrogados, se pone fin al mandato y se dan una especie, diremos, de tiempo para sanear sus asuntos de 10 días hábiles que efectivamente ahora no se van a aplicar, tomando en cuenta de que ya hay fallos de la Sala Constitucional, de un juez constitucional de La Guardia, de otra Sala Constitucional de la capital, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y de otros departamentos que no solamente han dispuesto a poner fin al mandato, sino también librar órdenes de aprehensión. Entiendo que hay 4 órdenes de aprehensión, salvo una ex magistrada que renunció, creo, el día de ayer, poco tiempo antes de que se lleven adelante estas audiencias de acciones populares. A mí me preocupa el hecho, César, de que en Bolivia se normalice con absoluta calma e indiferencia situaciones de extremo peligro y deterioro institucional, como es el hecho de que aquellos que fueron elegidos para ser guardianes de la Constitución la hayan violado de manera flagrante y descarada, y que esto solamente sea motivo para decir aplaudimos su salida, pero ¿qué exigimos en adelante?
Esto no puede quedar en la impunidad definitivamente. Los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, que son órganos constituidos, se constituyeron prácticamente en poder constituyente y dejaron en vilo situaciones tan importantes para el país como la elección de magistrados, e incluso se convirtieron en una instancia de amenazas para la realización de las elecciones mismas, porque resulta que ellos decían quién estaba habilitado, quién no estaba habilitado, si un proceso se había llevado adelante de manera correcta o si se anulaba, ¿no? La seguridad jurídica, la certidumbre, el respeto a la legalidad quedó tendido por el piso, y creo que si existe una verdadera actitud de cambio de mentalidad en las autoridades actuales, se debe aplicar con todo rigor la ley para evitar permitir que una vez más cualquier ciudadano tenga la osadía de violar y pisotear de manera flagrante la Constitución. Yo lo que me genera bastante preocupación, César, no es solamente el hecho de decir estuvo mal, sino corremos el riesgo de que esto se repita en adelante. ¿Ahora existe una verdadera independencia de órganos o simplemente existe un cambio de actitud por cambio de mando en el poder político? ¿Por qué las salas constitucionales no hicieron esto que pudieron haberlo hecho desde hace 2 años atrás? ¿Era porque Luis Arce estaba en el poder? ¿Por qué la Fiscalía no intervino? Es decir, se necesita que exista el cambio del mando político para que las instituciones funcionen. Si es así, estamos mal, porque estamos hablando de que la institucionalidad es frágil y de que las posiciones de quienes presiden estas instituciones estratégicas del Estado van a estar sujetas a la voluntad del poder político. Ahora, doctora, hay varios temas que surgen a raíz de estas resoluciones y estas determinaciones que se han conocido ayer. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que ahora hay solamente 4 magistrados titulares del Tribunal Constitucional. No hacen quórum en sala plena porque la ley dice que son 9 y necesitan un número mayor a 4 para hacer sala plena. ¿Cómo se puede resolver esto? Entiendo que había proyectos de ley para modificar, para arreglar, para acomodar, pero ya nos hemos quedado con 4 y no hay más que 4. ¿Esto puede traer cola, puede traer secuelas? No creo que traiga peores secuelas que la que dejó el hecho de que tantas resoluciones hayan sido dictadas a lo largo de estos 2 años por personas que estaban usurpando funciones, que estaban ejerciendo de manera ilegal el cargo, y de que estaban siendo juez y parte en su propia causa. Evidentemente estamos ante una situación anómala, extraordinaria, inédita, propiciada por estos mismos magistrados, porque fueron ellos los que anularon los procesos de elección, de selección primero, de elección y posesión de las autoridades que debían asumir en sus lugares, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo de Justicia. Y he escuchado anoche precisamente al vicepresidente Edman Lara anunciar una sesión de urgencia en la en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados y Senadores, para trabajar cuanto antes y dar curso o inicio a este proceso de preselección, de selección y elección de los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que se encuentran acéfalos, ¿no? 2 en el Tribunal Supremo de Justicia y 5 en el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque evidentemente no podemos nosotros violar la Constitución designando a dedo a magistrados que, de acuerdo a lo que establece el texto constitucional, deben ser elegidos por voto popular. Ahora, justamente ese otro tema era el que le quería consultar. Estas resoluciones que se han dictado durante 2 años, hay varios temas que están ahí con resoluciones del Tribunal Constitucional que todavía no se han resuelto, pero que tienen resolución. ¿Qué va a pasar? Entiendo que son muchas las resoluciones y, no sé, borrarlas no se puede porque el golpe sería mucho más duro. Estamos frente a una situación de caos jurídico, César, porque en derecho se aplica una máxima de que lo nulo nace muerto, dicen. ¿Esto qué significa? Que si la autoridad que dicta una resolución es incompetente, nula será también la resolución que dicte. Entonces, creo que se debe establecer una salida que genere el menor caos jurídico posible. Va a ser una salida bastante compleja porque, por un lado, el hecho de legalizar las resoluciones
sería una situación que impidiese, diremos, el procesamiento de estas autoridades, porque estaríamos acusándolos del ejercicio ilegal del cargo y por ende de resoluciones ilegales, pero a la vez dándole valor jurídico, ¿no? Entonces creo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, con sus 4 miembros actuales, debe generar certidumbre jurídica, sin necesidad de ingresar a resolver nuevas causas, debe encontrar una salida constitucional que le devuelva a nuestro país la certidumbre jurídica, porque me parece imposible el hecho de retrotraer obrados y de querer sanear una carga procesal de 2 años que han sido resueltas y despachadas por estos magistrados autoprorrogados. Ahora, hay otro tema que también usted lo tocaba y que en realidad hay, en este momento uno dice, bueno, la justicia está cambiando, pero ¿cuánto está cambiando? Y el hecho de que el poder político pueda estar influyendo, quizá ahora desde otra visión, quizá ahora desde otra perspectiva. Antes todo lo veíamos, no, es que el MAS maneja la justicia. Estamos también en medio de esto. La justicia se ha acostumbrado a que se la maneje, a que el sistema político se ponga por encima de ellos. Y si es así, ¿cómo se resuelve el tema, doctora? A ver, yo aquí voy a ser un poco drástica en mi posición, César, a riesgo de que se me critique o que se tomen mal mis palabras. Yo creo que si hubiera existido una verdadera voluntad de cambio en la justicia, este cambio hubiese operado desde hace más de un año atrás. Evidentemente no sucedió porque el movimiento del socialismo seguía en el ejercicio del poder. Eso significa que el poder político seguía ejerciendo influencia o presión, en el mejor de los casos, sobre el órgano judicial. Bolivia necesitó ir a unas elecciones en primera vuelta, avisorar la salida inminente del MAS del poder para que se liberen a los presos políticos. ¿Cómo es que esos jueces que mantuvieron como detenidos preventivos a los presos políticos cambiaron de opinión, cambiaron de posición, de criterio jurídico, inmediatamente después de llevar adelante la primera vuelta y de resultar, como digo, inminente la salida del MAS del poder? Más o menos como está yendo, ya no te tengo que obedecer. Creo que esa ha sido la lógica, no un tema de cambio en el criterio jurídico, porque la situación jurídica seguía siendo la misma. Lo mismo sucede con el tema de los autoprorrogados. Más vale tarde que nunca, ciertamente, pero a mí me preocupa el hecho de que estos casos que son notorios se resuelvan en apariencia, pero las prácticas perniciosas del sistema de administración de justicia, como el uso indebido de influencia, como el tráfico de fallos por cuestiones de corrupción, es decir, pagar por una sentencia, continúen de manera normalizada e impune, porque esa es la sensación, ¿no? La sensación está de que aquello que es mediático se resuelve, pero la práctica de la vida cotidiana del sistema de administración de justicia, que tiene víctimas anónimas, que por carecer de micrófono, carecer de dinero o carecer de notoriedad pública, nunca denuncian sus casos, y el sistema de administración de justicia en lo medio y bajo sigue siendo tal cual es, ¿no? Y creo que con cumbres y demás cuestiones nunca vamos a avanzar. Un montón de cumbres tenemos en la espalda con ministros de justicia, con gastos públicos, con medios y propaganda, pero nunca se llegó a cambiar el problema estructural de fondo, y es el hecho de que el movimiento al socialismo supo colocar en lugares estratégicos del órgano judicial a sus operadores. Hay que preguntarse si esos operadores continúan incrustados en el sistema de administración de justicia, y la justicia para los pobres, para los débiles, de condiciones para denunciar esas injusticias, va a seguir siendo la misma. Ahora, el tema del cambio del procurador, el tema de la salida de los autoprorrogados y el tema de la muerte, como lo mencionó el presidente Paz, del Ministerio de Justicia, ¿es un paso para darle la institucionalidad que necesita el Poder Judicial? Yo creo que todo cambio es bueno y todo cambio es necesario. Estamos tan mal que incluso las mínimas acciones
pueden adquirir notoriedad si existe la voluntad genuina de respetar la independencia de órganos, respetar la institucionalidad y evitar esos manoseos políticos pensando en intereses particulares y no en el respeto a la legalidad. El masismo ha destruido tanto la institucionalidad que no se necesita hacer mucho para demostrar de que existe una voluntad de cambio. Y creo que ese es uno de los principales objetivos del gobierno de Rodrigo Paz, si él genuinamente quiere hacer bien las cosas. No se necesita escarbar mucho para ver qué está mal en una institución. En el órgano judicial, los espacios fueron llenados por gente afín al movimiento al socialismo, que no era afín al movimiento al socialismo por una cuestión de militancia, sino por una cuestión de conveniencia recíproca, ¿no? Vos me favoreces con tus fallos y yo no te molesto con tus actos de corrupción. Esa era la dinámica que se ha seguido en el Ministerio Público, que se ha seguido en el órgano judicial y en otras instituciones del Estado. Por la naturaleza misma de las funciones que llevaba adelante el órgano judicial, el perjuicio y la injusticia se hacía más notoria, ¿no? Pero creo que se necesitan cambios estructurales y para eso se tienen que tomar decisiones drásticas, institucionalizar los cargos de los jueces. No podemos tener más jueces provisorios, porque el juez provisorio no se preocupa en administrar justicia, se preocupa en ser complaciente con el poder a fin de seguir manteniendo el cargo. Mientras nosotros no sustituyamos el sistema prebendalista y de consignas por un sistema auténticamente meritocrático de verdad, no con títulos inventados, no con entrevistas psicológicas que valen más que que el examen de idoneidad y capacidad para el cargo, etcétera, etcétera. Estas cuestiones no van a mejorar. Los bolivianos ansiamos un sistema de administración de justicia transparente, justo, genuino. Y se lo digo como abogada, César, porque no sabe lo difícil que es litigar con un sistema corrupto. En el sistema corrupto el litigio no se basa en quién tiene la razón, sino en quién tiene más poder o quién tiene más dinero. Así se ha venido manejando la justicia y esta crisis se ha profundizado más durante el gobierno del movimiento al socialismo. Doctora, quiero agradecerle muchísimo por este tiempo. Siempre, César, a su disposición. Hasta una próxima ocasión.